Digo, hoy. Bueno, buenos días, perdón. Buenos días a todos. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy. Preguntarle, señor presidente, y buenos días a todos. Estamos a un año de concluir el primer gobierno de la Cuarta Transformación de México, y mi pregunta se enfoca a qué país va a entregar a su sucesora. ¿Cuál cree que será el principal reto del próximo gobierno? Y esto se lo pregunto porque algunos politólogos aseguran que el país está dividido, que hay más y profundas brechas sociales, que hay una clase media marginada y opositora que usted fraccionó y eliminó a la llamada clase política. ¿Qué México ve usted hoy? Esa sería mi Pues primera yo pregunta. veo mucho optimismo en el pueblo de México y diría que la gente está contenta, feliz, hay buen humor en la mayoría del pueblo, hay esperanza, que es una fuerza muy poderosa, la esperanza. Eso es lo que hay, afortunadamente, en nuestro país. No veo yo la polarización, porque eso se da cuando pues las sociedades están partidas en dos. Eso no sucede en nuestro país. Primero, porque la mayoría está apoyando la transformación. No es el 50%. Ayer veíamos una encuesta telefónica. ¿La podemos poner? Miren, la aceptación a estas alturas. Siempre cuando va finalizando un gobierno, un sexenio, el presidente casi de manera natural va perdiendo apoyo, respaldo. Y este 70% yo lo tuve una vez o dos veces hace como un año en esta misma encuesta, pero por lo general traía en promedio 60 en los últimos tiempos, y ahora 70, y el rechazo 26. Entonces, ¿cuál polarización? Eso por un lado. Lo otro es que pues existe una oposición porque vivimos en un país libre y estamos haciendo valer una democracia. Y cuando se aspira a vivir en una auténtica democracia, pues hay críticas, hay cuestionamientos, no hay un pensamiento único. La democracia es eso, es diversidad, es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes, no reprimir a nadie, no censurar, y eso es lo que hay en el país. Claro, hay quienes no están de acuerdo y existe esa oposición, pero no es la mitad de la población. Entonces, por eso lo de la polarización es discurso, son esquemas
términos, palabras que usan siempre los conservadores, los que no quieren los cambios, siempre recurren a eso, ¿no? Es decir, se está polarizando el país. La clase media no está de acuerdo con la transformación. Claro que está de acuerdo con la transformación. La mayoría de la clase media. Ni modo que el 70% sean nada más los pobres. Afortunadamente, sí, ya no sé si podemos ver cómo está ahora la pobreza en el país, pero no llega al 50%. ¿Sí? Y la aprobación es del 70%. ¿Qué quiere decir? Pues que apoyan los de las clases medias. ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues los que mantenían privilegios, los que se dedicaban a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, quienes se dedicaban a la corrupción, a robarse lo que pertenecía a todos los mexicanos, a quedarse con los bienes de la nación. ¿Para qué era el gobierno antes? Para facilitar el traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares. Ahora no es así. Ahora hay un gobierno para todos, para ricos, para pobres, para creyentes, no creyentes, para los que viven en el campo, los que viven en la ciudad. Pero ya el gobierno no es como antes, un comité al servicio de una minoría. Pues son los que ahora están inconformes. Por ejemplo, los ministros de la Corte, pues hay que entenderlos. ¿Cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios? ¿Pero por qué no aceptan de que el presupuesto es dinero de todo el pueblo y que tenemos que distribuirlo con justicia, con equidad? Que no puede ser que el dinero del pueblo beneficie más a una minoría. ¿Cuál es el derecho que tienen algunos de obtener más del presupuesto que el derecho que tienen los indígenas, los campesinos, las personas vulnerables? Incluso la justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces yo entiendo, se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios, y ahora se les está planteando, ya no te quedes con 700,000 pesos mensuales, acepta la mitad y vas a tener para lo indispensable y más. Pero lo que aportes, lo que tienes de más,
se va a utilizar para darle al que le hace falta. ¿O qué? El presupuesto nos lo tenemos que gastar nosotros los que trabajamos en el gobierno. Así estaba antes. El gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto era para los que trabajaban en el gobierno. Porque de esa manera, tratando así, muy generosamente, a los del gobierno, podían permitir que unos cuantos se dedicaran a saquear a México. Es el famoso maiceo que viene desde la época de Porfirio Díaz. Si le pagamos a un periodista famoso 1 millón de pesos mensuales, pues tenemos el control de los medios, pero no a 1, a 10, yo digo 1 millón mensuales. Hay quienes recibían, ahora ya les bajaron, pero todavía hay quienes obtienen, porque son famosos, hasta 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿para qué les pagan tanto? ¿Para informar con objetividad, con profesionalismo? No, les pagan para manipular, para que se pueda llevar a cabo sin ninguna limitante el saqueo, el robo, la acumulación de dinero en unas cuantas manos, mientras la mayoría de los mexicanos padece de pobreza. Entonces, es entendible que exista esa oposición y merecen todo el respeto para expresarse. ¿No ven ahora cómo están los medios de información, pues, con el asunto del Poder Judicial? La marcha que está convocada. Sí, pero un despliegue como si se tratara de defender el aumento a los salarios de los trabajadores, como si se tratara, ¿no?, de ayudar para que se garantizara el estado de bienestar en México y que todos los mexicanos, desde el nacimiento hasta la muerte, tuviésemos garantizado seguridad social, una campaña así, ¿no?, por el estado de bienestar, que haya protección desde la cuna hasta la tumba, que no se viva con la angustia de que voy a llegar a viejo, vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿y de dónde o cómo vamos a vivir? ¿Y cómo nos vamos a curar? ¿Cómo vamos a vivir los últimos días de nuestra existencia? Bueno, a ver, vamos a hacer un acuerdo para que se pueda vivir sin angustias, sin temores, con tranquilidad en el último tramo de la existencia. Y vamos en eso a unirnos todos. Vamos a ser profundamente humanos y no le vamos a dar la espalda a los que sufren. Ahí sí, vamos a manifestarnos por eso, todos juntos. Pero imagínense una marcha
para mantener privilegios. Es de pena ajena. Además, mintiendo. Aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada. Es lo de arriba, que es una vergüenza. Servicio médico especial, hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito, cirugías plásticas, cajas de ahorro especial, que llevan cuando terminan los altos funcionarios del Poder Judicial, 20 hasta 30 millones de pesos de retiro. Siguen recibiendo sus sueldos casi íntegro cuando se retiran. Desde luego, mantenimiento para sus viviendas, viáticos, muchísimas prestaciones. Y si nosotros estamos en contra de eso, es porque ya nosotros estamos aplicando una política de austeridad republicana. Yo llegué aquí y me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto. Y desde que llegamos no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios. Y cuidaban al presidente 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Y ahora, mira, somos libres. A ver si no está una compañía de las de ayudantía. Cualquiera que venga, para que vean. Son 15 las que me ayudan. 15. Les va a dar pena, pero están tan pendientes que ven. ¿Tú dónde trabajas? Pues soy la ayudantía de usted, señor presidente. A ver, platica, ¿quién eres tú? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Erika de la Luz, mucho gusto. Yo soy trabajadora social y bueno, estoy aquí con el señor presidente en todas las actividades de sus giras, de las actividades aquí en Palacio, con mucho gusto se realizan. Soy profesionista y tengo 33 años de edad. ¿Y cómo estás en el manejo de armas y de, sí, de combate y todo sí, eso. Sí. No, para nada, señor presidente, pues toda mi actividad ha estado en administración pública desde los 22 años y no, pues no tenemos ningún entrenamiento militar, al contrario, todo ha sido pues social y hemos participado pues en el movimiento desde hace muchos años, en actividades sociales de la universidad, de algunas actividades pues de distintas asociaciones civiles, de colectivos. Entonces hemos estado acompañando al señor presidente, al licenciado Andrés Manuel, en todas estas actividades, pero sin un entrenamiento militar ni de ese tipo. ¿Y cómo se porta la gente con nosotros cuando vamos a la gira? Ay, maravilloso, es maravilloso sentir toda esa emoción de toda la gente cuando saben que va a llegar el Señor. Es una emoción tan impresionante que tiene porque
pues se les ilumina la cara, una cara de esperanza cuando lo ven, cuando también nos acercamos nosotros a recibir las peticiones, a escuchar a la gente de todas sus necesidades, problemáticas. Pues las personas al escucharlas, solamente al escucharlas, pues se sienten satisfechas de que nosotros recibamos la petición, se canalice, y que el señor presidente también, cuando recibe las peticiones, pues la gente maravillada al escuchar, al saber que el señor está recibiendo, de que se le va a atender. Y bueno, ustedes han visto en todas las giras cómo lo abrazan con mucho cariño, y bueno, nosotros estamos ahí para atender a la gente, para escucharlos. Pero la misma gente nos ayuda, ¿no?, en la organización. Así es, sí, pues la gente como se emociona demasiado, pues luego estamos organizándolos para que lo puedan saludar, para que pueda pasar, hasta para que se atienda a una persona, tanto movimiento, pues las mismas personas se organizan, ¿no? Entonces nosotros, esa es nuestra actividad, organizar a las personas, a platicarles de cómo se puedan acercar al Señor. Al contrario, a diferencia de pues las anteriores administraciones donde se quitaba a la gente para que no saludara ni se le acercara al señor presidente, y aquí lo que nosotros le decimos a la gente o al personal militar que nos apoya es de que hay que acercar a la gente, pero de manera organizada, de manera amable, de que se acerque al señor presidente. Ese pues es ahora sí que lo que nos ha indicado el señor. Ya. Sí, señor presidente. Entonces, así como ella, ¿cuántas compañeras son? Pues ahorita somos 12 compañeros, somos de mujeres, somos como 7, bueno, somos 7 y los 5 hombres. Tenemos a nuestras subcoordinadoras, que son las que nos apoyan a dirigir el equipo, y bueno, y nuestro jefe Daniel Asaf, que siempre está al pendiente de todos y todas nosotras para llevar a cabo nuestras actividades con mucho esfuerzo, porque pues somos un equipo muy pequeño, multidisciplinario, pero pues ahora sí que tenemos que abarcar todo el aspecto tanto logístico. Bueno, aparte de la ayudantía, pues están los compañeros de logística, que también son nuestros primos de ayudantía, que trabajamos en conjunto para sacar todas las actividades de los eventos y reuniones del señor presidente, en coordinación de otras ayudantías de diferentes dependencias. Entonces, igual lo que he visto es de que otras dependencias están llevando, pues ahora sí que lo mismo del señor presidente, o sea, están convocando a jóvenes para irlos formando, para que vayan viendo y relacionándose con el pueblo, ¿no? Para que vayan escuchando, para que vayan viendo cómo ir trabajando y escuchando y formándose pues con el pueblo, porque pues de ahí venimos. Yo soy egresada de la UNAM. ¿Qué estudiaste? Soy trabajadora social, especialista en cooperativismo, en economía social y solidaria. Sí. Tengan, qué orgullo. Bueno, entonces, esa es la inconformidad que hay de quienes pues se sentían los dueños de México, pero no solo por poseer bienes materiales, sino por sentirse los dueños absolutos de la verdad. Ellos eran los que sabían, los expertos, y siempre un desprecio al pueblo. Se hablaba siempre de el círculo rojo, la llamada sociedad política.
periodistas, intelectuales, desde luego políticos, especialistas en materia económica, que decían, la economía es asunto de los economistas, la política, decían los politólogos, es asunto de los políticos, o sea, no cualquiera. No, la economía, la política, es asunto de todos, de todo el pueblo. Entonces, de ahí también venía un desprecio por la gente. Incluso, como se quedaron con esa mentalidad, por eso no alcanzan a entender, a interpretar el momento que estamos viviendo, los recomodos que se están dando y no quieren cambiar. Entonces es muy fácil decir, es por el populismo, es porque reparten dinero. Vamos a suponer que fuese por repartir dinero. ¿Que ellos no repartían dinero? Pues también, nada más que se lo repartían a los de arriba. Y nosotros, si se tratara de eso, le repartimos dinero a todos. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno nuestro es un gobierno que da. Y luego los tienen engañados, ¿no? Como si el pueblo fuese tonto, porque hay un menosprecio al pueblo. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y viene luego también la confusión entre cultura y educación. Por eso hay doctores en Harvard o en universidades extranjeras que son, con todo respeto, muy ignorantes. O sea, académicamente tienen los más altos grados de conocimiento, pero culturalmente están muy atrasados o hicieron a un lado su cultura, renunciaron a su identidad, pensando de que eso es un signo de atraso, cuando es muchísimo más la cultura que la educación. Pero nosotros tenemos casos de académicos, de doctores, racistas, clasistas. Pero bueno, tenemos que respetarnos todos, nada más que sí, en mi caso, como presidente, pues tengo que hablar de estos temas, porque aspirar a una sociedad mejor no significa únicamente el que haya
más crecimiento económico, mejores ingresos, incluso empleo. No, se necesita el bienestar material, pero también el bienestar del alma. No solo de pan vive el hombre. ¿Por qué la decadencia de los pueblos? Por la ambición a lo material, por el abandono de los valores culturales, morales, espirituales. ¿Por qué padece tanto la sociedad estadounidense? Algo que sinceramente nos duele con lo del consumo del fentanilo. No es poca cosa, bueno, hasta decirlo. Conmociona de que pierdan la vida 100,000 personas cada año, y la mayoría jóvenes, por el fentanilo. ¿Qué está pasando ahí? Eso se va a resolver evitando que llegue el fentanilo de Asia o de Canadá, o que se elabore directamente en Estados Unidos o en México. ¿Te va a resolver el problema con eso? ¿Que no hay una crisis de valores? ¿Que no hay un vacío en los jóvenes, una soledad? ¿Que no hace falta apapacho, amor? ¿Y por qué nosotros no tenemos tanto consumo? Porque si se compara, aquí los que pierden la vida por sobredosis son muchísimo menos, afortunadamente. No estoy cuestionando nada, solo estoy ubicando el problema y resaltando la importancia que tiene el mantener valores, el que no se desintegren las familias. La familia mexicana es lo mejor, es la principal institución de seguridad social. Nuestras familias, nuestras costumbres. ¿Y de dónde viene eso? Por eso hablo de la ignorancia, ¿no?, de los académicos de altos vuelos. Pues viene del México prehispánico, de los nacos, de ahí viene. ¿Saben de dónde se origina la palabra naco? De Totonaco, de manera despectiva. Y los totonacos, pues nada más fueron los constructores de Tajín, de toda una civilización, como los mayas, como los teotihuacanos, como la gran cultura olmeca, la cultura madre. De ahí venimos. Y eso es lo que nos da la fortaleza. Por eso resistimos los mexicanos todo. Pandemias, temblores, inundaciones, hambrunas,
malos gobiernos, y siempre adelante, de pie, por nuestras culturas, porque somos herederos de esas formas de vida, esa idiosincrasia que viene del México profundo. ¿De dónde viene el que la familia mexicana sea tan solidaria y fraterna? Pues hace miles de años. Con todo respeto, siempre lo hemos dicho aquí, y hay que seguirlo recordando para sentirnos orgullosos de nuestro pasado. ¿Sabe qué hicieron durante la colonia? Durante mucho tiempo apostaron los de la clase gobernante, dominante, a que se renegara de las civilizaciones. Era incivilizado, era inculto o no era civilizado hablar la lengua. Y se empezaron a perder costumbres, tradiciones. Durante muchísimo tiempo, negando, ¿no?, lo que somos nuestros orígenes. Se insistió mucho en eso. No se pudo, no pudieron terminar con ese pasado. Y eso nos ayuda muchísimo, mucho. Aquí lo que decimos de nuestras familias, ¿no?, la costumbre de que no queremos que nuestros hijos se vayan de la casa. Y por eso abusan, ¿no?, y se quedan más tiempo. Pero con todo respeto, en Estados Unidos, apenas se llega a la adolescencia, vámonos para afuera. Y ya se van. Y hemos visto casos, una vez, y lo repito, ¿no?, de un joven que cumplió 30 años y fueron los papás a denunciarlo al juez porque no se quería ir de la casa. Y el juez resolvió que se tenía que ir, salir de la casa. ¿En México haríamos eso? Otro caso que vi de Texas, donde unas niñas ya adolescentes, ya con el papá, la mamá y el papá diciendo, pues ya llegó el tiempo para que trabajen y aporten. Si quieren seguir viviendo aquí en la casa, tienen que aportar, no sé, 200, 300 dólares. Si no, ya no pueden vivir. Pues eso, muchos dicen, qué bueno, ¿no?, porque pues es una cultura, es una forma de ser, pero nosotros no somos así, los mexicanos. Acá pues no tienes trabajo, pues aquí pues no te va a faltar la comida, le echamos más agua a los frijoles y aquí te quedas, ¿no? Entonces, esos valores
que tenemos son importantísimos. Eso es lo que nos ayuda mucho. Y es lo que queremos siempre exaltar. Y por eso hablo de estos temas. Y les molesta a algunos, pero no, porque lo otro es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y quítate tú porque quiero yo, y el individualismo por delante, lo material, cuánto tienes, cuánto vales, la felicidad es el dinero. No, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y la clase media está con nosotros, la mayoría de la clase media. Algunos, pero pues también tienen derecho, ¿no? Todos el mundo tenemos derecho a no estar de acuerdo. Y yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del Poder Judicial. Estamos viviendo tiempos interesantes. Ya hemos hablado de cómo los asiáticos, cuando nacen los niños, les dicen como las bendiciones nuestras o que Dios te cuide. Ellos dicen que te toque vivir tiempos interesantes. Así le dicen a los niños cuando nacen. Pues a nosotros nos están tocando vivir tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca. Nunca. O sea, era el Ejecutivo el poder de los poderes. Los ministros, todos subordinados, toda la Corte. Solamente yo creo que con el gobierno, sí, de la República Restaurada, con Lerdo y con Juárez, 10 años, sí, había oposición, pero era de otro tipo, no para defender privilegios. Sí, en la época de Juárez, los ministros se oponían a ciertas decisiones del Ejecutivo, pero fueron 10 años nada más. Luego, imagínense en el Porfiriato, si se iban a oponer, no, nadie se oponía al presidente hasta ahora, pero es una oposición para defender privilegios. Y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos. No está bien, pero tampoco está mal. Porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuánto es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más tiempo. Ya les dije, es real. Cuando éramos de la oposición, descansábamos cuando terminaba el periodo
ordinario de sesiones en el Congreso, porque ya se iban los diputados. Entonces, ya no había el riesgo de que presentaran una iniciativa de ley o una reforma constitucional en contra del pueblo. Me acuerdo que cuando el gobierno de Calderón fue el primer intento de reforma energética y nos preparamos, ¿no? Porque querían entregar, al final lo lograron, pero sí pudimos impedir que se aplicara toda la reforma, porque todo era privatizar la exploración, la perforación, el transporte de energéticos, la petroquímica, todo. Y nos preparamos porque venía la reforma y luego en aquellos tiempos como ahora, pero antes siempre he dicho era peor porque no había cómo responder, no habían las redes sociales. Empezaron con una campaña en medios, en la televisión, hablando de que teníamos un tesoro, los mexicanos, en las aguas profundas, pero no lo podíamos sacar ese tesoro porque no teníamos tecnología ni teníamos capital y que había que llevar a cabo la reforma energética para sacar el tesoro. Mucha gente se creyó todo eso, ¿no? Porque era una campaña fuertísima. Entonces, nosotros nos decidimos a defender el petróleo y nos organizamos. Me acuerdo que en ese entonces llegaron a participar como 20,000 mujeres. Se les conocía como las Adelitas, para que no se privatizara el petróleo. Y estaba el periodo ordinario de sesiones. Y algunos legisladores nuestros tomaron las tribunas. Y eso nos ayudó porque terminó el periodo ordinario. Y se llegó al acuerdo de que iba a haber un debate antes de que regresaran los legisladores. Y se llevó a cabo el debate. Y pues se defendió el punto. Pero mientras estaban descansando los legisladores, avanzamos bastante en organizarnos, pero cuando regresan, no, pues, de nuevo, ¿no? A lo mismo, a reformar la Constitución. No era la ley de petróleo, ni siquiera era la reforma constitucional. Al final, sí logramos bastante, pero sí se empezaron a otorgar los bloques, áreas del territorio para la explotación del petróleo y dividir las utilidades. Fueron contratos que se otorgaron de utilidad compartida, así se llamaba. Pero ¿por qué no queríamos que estuviesen trabajando en actividad los diputados, los senadores en el tiempo? Porque todo lo que legislaban era en contra del pueblo.
Entonces ahora, si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o 2 meses, ganamos, porque podemos hacer aquí, les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados. Les puedo decir que en 3 meses han dejado en libertad como a 20 presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia de cuello blanco, pero grandes. Esto que hicieron, por ejemplo, de liberar las cuentas de el señor García Luna, eso de la esposa, y luego a él lo exoneraron de las denuncias en la fiscalía. Y amparos a Iberdrola, bueno, y una cosa que ayer hablé y yo creo que ustedes ni lo sabían, y si no lo sabían ustedes, pues menos la gente. Por eso lo voy a repetir ahora. Cuando empiezan a dar los amparos para que no se entregaran los libros de texto, sale la polémica con el ministro que otorgó esos amparos, Aguilar. Y se acuerdan que nos llega la información de que en diciembre del año pasado, ya todo concertado, llegó el expediente para que una empresa no pagara 25,000 millones de pesos de impuestos. Llega el expediente a la Corte porque lo que querían era que la Corte, como tienen mayoría los conservadores en la Corte, ahí le iban a dar carpetazo para que no se pagaran los 25,000 millones de pesos. Entonces, todo arreglado. Este ministro llega el expediente y pide el expediente. Él lo solicita. Porque la presidenta de la Corte, cuando llegan casos así, los puede entregar a cualquier ministro. ¿Por qué no se lo entregó a otro? No, este lo pidió y se lo entregaron a él. Y lo guarda. No resuelve. Desde diciembre lo tiene ahí guardado. Lo denunciamos aquí, por eso son buenas las mañaneras, de que tenía guardado el expediente y no resolvía. ¿Y qué creen? Que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el ministro. Porque creo que de 5 ministros, 4 resolvieron en contra del proyecto del ministro, porque el proyecto del ministro era para que el asunto se resolviera en la Corte
cuando correspondía resolverlo en tribunales. Y perdió el ministro. Nada más fue su voto. Y ya regresaron el expediente a tribunales. Imagínense, estamos hablando de 25,000 millones de pesos. Eso va a depender de lo que resuelvan ahora en el tribunal, pero hay garantía de que se aplique la ley y no esta maniobra de influyentismo, de complicidad, de componendas, evidente, ¿no? ¿Qué más pruebas pueden haber? Cómo llega el expediente lo atrae, lo guarda. Como lo denunciamos aquí, no les queda más que ponerlo en la mesa. Pero su proyecto es a favor de que, como era la intención, se discutiera el asunto en la Suprema Corte. Y lo pierde. Y tienen que regresar el expediente. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial. Y no deben de enojarse conmigo. Yo no engañé a nadie. Acuérdense de que nosotros llegamos aquí porque la gente quería un cambio. Y es lo que estamos haciendo. Nada más. No dijimos va a ser más de lo mismo. No. Cuando cerré campaña en el Estadio Azteca, dije de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, porque íbamos a arrancar de raíz el régimen de injusticias, de corrupción y de privilegios. Hasta dije que la palabra radical viene de raíz y es arrancar de raíz. Y estoy convencido que el principal problema de México era la corrupción. Y todavía hay que seguir limpiando. Pero nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la minoría. De potentados que han hecho enormes fortunas al amparo del poder público. Esa es la causa de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción. Que le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados ni con los enfermos. Hay que respetarlos. Muy bien.